Buenos días, mi nombre es Nicolás Felipe Quijano, trabajo en Media Commerce y he hecho parte de un proceso de aprendizaje de todo lo que es Six Sigma y estoy haciendo, pues, preparando mi examen para realizar la certificación en Yellow Belt. Les voy a hablar un poco sobre lo que que es el pensamiento Link, algunas herramientas que nos ayudan a pensar y a soportar todo este tema del pensamiento Lean y un caso de cómo en mi proceso en el que pertenezco de cartera logramos identificar pues todas esas oportunidades de mejora y a eliminar todos esos desperdicios y reprocesos que a veces le quitan valor a lo que hacemos hacia el cliente. Listo, entonces digamos que quería iniciar comentándoles sobre un poco lo que es el pensamiento Link. Digamos que se centra más que todo en todo lo que es en identificar y eliminar los desperdicios, todos los reprocesos que hay en la compañía, en los procesos. Digamos que a partir de ese pensamiento siempre buscamos la optimización de nuestros procesos, que a la final siempre impactan a nuestro cliente. O sea, a nuestro cliente a la final es quien recibe nuestro servicio o nuestros productos y lo que buscamos es que pues realmente al cliente solamente le llegue el servicio que necesita y que no tenga que pagar o soportar todos los reprocesos que genera de pronto los procesos no tan efectivos dentro de la compañía. Y pues a la final son cosas que el cliente no reconoce. Los reprocesos en la compañía no generan valor al cliente y tampoco el cliente los va a pagar. Digamos que desde ese pensamiento, digamos que hay una herramienta que es muy valiosa, que es una metodología que es todo el tema de DMAIC, que es como una metodología que contiene 5 pasos que nos permite hacer como las mejoras de proceso. Entonces, ¿qué significa DMAIC? La D significa definir, M medir, la A es analizar, la I es de improve, de mejorar en inglés, y C que es el controlar. Listo. Digamos que a partir de esta fase, de esta herramienta, lo que se hace es entrar a revisar un proceso en específico, en el cual hacemos y aplicamos cada una de estas fases. Empezamos, digamos, con la fase de definir, y en este caso les voy a hablar un poco sobre lo que fue el proceso de cartera. Entramos a revisar el proceso, digamos, a hacer un análisis qué es lo que tienen entradas, qué es lo que se hace en el proceso y cuáles son las salidas del proceso. Entonces, con eso, ¿qué buscamos? Buscamos que a través de una metodología como es el CIPOC podamos identificar todo esto que les acabo de mencionar, las entradas, los procesos que se hacen interno, el proceso como tal y las salidas que se generan. A partir de ese CIPOC, pues que nos ayuda a entender un poco el proceso, podemos empezar a identificar cuáles son los problemas que, que primero comprender como nuestro proceso y también nos permite identificar cuáles son los procesos, los elementos críticos de nuestro proceso. Y a partir de eso pues podemos identificar cuáles son como las principales causas de nuestros reprocesos o cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos. Una vez de que hacemos esa fase de definición, hacemos una medición en la cual entendimos que ya hicimos nuestra definición, sabemos cuál es nuestro problema y lo que hacemos es tener como una medición que nos permita cuantificar realmente el rendimiento actual del proceso, es decir, cómo estamos funcionando hoy, porque es necesario para fases futuras poder comparar los resultados actuales contra los resultados futuros, o sea, los resultados después de hacer nuestras mejoras. Entonces, digamos que acá lo que hacemos es hacer una supervisión, una recopilación de datos y, digamos, medir el rendimiento que tenemos inicialmente y a medida que vamos haciendo los ajustes, es decir, se compone de la medición actual del proceso, pero también vamos midiendo los ajustes que vamos haciendo paulatinamente para poder nosotros tener como ese análisis cuantitativo de cómo nuestras decisiones o ese enfoque en los elementos críticos y la intervención en estos han mejorado el desempeño del proceso o reducido como tal los reprocesos, todo lo que nos genera pues digamos
no valora al cliente. ¿Listo? Entonces, después de que tenemos esta medición de todas las fases del proceso del que estamos interviniendo, pues entramos a una fase de análisis, donde nosotros acá ya empezamos a hacer una referencia pues con todas las bases, con los datos que tuvimos, y pues podemos tomar digamos otras decisiones. Digamos que ese es el momento como ideal para nosotros poder revisar todos esos datos cuantitativos que recolectamos en la fase anterior, la fase de medir, y digamos que pues digamos se pueden hacer análisis por medio de herramientas estadísticas, en algunos casos cuando pues, el volumen es muy complejo. eh, digamos que cuando ya logramos hacer el análisis, digamos que podemos encontrar como que otras opciones hay para mejorar nuestro proceso. Digamos que acá ya en analizar es donde ya tenemos todos los datos y decimos, venga, realmente si yo hago este tipo de cambios, pues puedo obtener mejores resultados, y lo hago si hago este otro tipo de cambio. Entonces, esta fase es donde cogemos todos los datos que tuvimos y analizamos cuáles son las mejores decisiones. Lo ideal es que esto se haga en equipo, que haya una participación de todos los involucrados, desde todos los niveles, porque pues realmente aquí es donde se genera la construcción como tal de una mejora de proceso mucho mejor, al incluir todas las personas que están en ella. Después de que ya se identificó qué es lo que mejor impacto tiene o lo que en el proceso, lo que se pasa a hacer es como tal a la fase de mejora. O sea, ya es hacer una implementación como tal de las mejoras reales del proceso. O sea, anteriormente lo hacíamos como pruebas, como modelos eh, de prueba, o identificar cómo afectaba a esos pequeños ajustes, pero acá en la fase de mejora ya empezamos de forma real y completa a implementar esas mejoras con equipos, y es necesario pues que se haga seguimientos sobre que estas mejoras realmente se estén aplicando. O sea, debe haber es la fase de las más importantes dentro del proceso, porque pues es aquí donde realmente estamos materializando los cambios que queremos hacer en nuestro proceso. Y finalmente pues ya entramos a la fase de controlar, donde pues acá ya lo que tenemos que garantizar es pues primero verificar que todo lo que implementamos realmente está teniendo el éxito en nuestro proceso, y pues también tenemos que tener una supervisión para garantizar que se siga haciendo luego de esa implementación, que no sea una actividad de una semana o 2 semanas, sino que tengamos un plan que pueda soportar que las personas involucradas sigan y adapten y absorban todo ese conocimiento. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es una herramienta que es muy valiosa. Digamos que hay muchas ventajas. Digamos que lo que busca aquí a nivel de compañía es aumentar la productividad, porque vamos a dejar de hacer cosas que no son tan necesarias y que no generan valor al cliente, y adicionalmente todo eso que estamos hablando de reprocesos pues también se traduce en plata, y, y pues a la compañía también le interesa es también que esa reducción de costos. Entonces digamos que este pensamiento Lean, esta herramienta del DMIC, pues ayuda muchísimo a las compañías al tema de costos y también a nivel de productividad, y pues claramente hacia el cliente, porque el cliente va a tener servicios que tienen procesos o buenas prácticas o que son más eficientes. Digamos que un poco sobre el caso de uso de nuestro proceso en cartera, nosotros hicimos ese análisis de DMAIC y también pues el CIPOC, y identificamos que había muchas actividades que no le generaban valor al cliente. Entonces, uno de los cambios o el cambio principal que hicimos fue que anteriormente hacíamos las gestiones telefónicas a los clientes durante todo el mes, y a veces detectamos que cuando llegábamos después de la tercera, cuarta semana a llamar al cliente, nos encontrábamos con que el cliente no había recibido una factura o tenía problemas con la factura, y el cliente no lo manifestaba. Entonces pues eso nos generaba unos reprocesos de hacer cambios de facturas, de hacer eh, muchas más gestiones para hacer seguimiento a los clientes. Entonces lo que definimos es que como proceso las llamadas se van a realizar máximo en las 2 primeras semanas del mes, para garantizar que esa respuesta hacia el cliente sea más oportuna, que evitemos
tantas notas crédito porque el cliente no le llegó la factura y tenemos que volver a cambiársela y eso. Entonces detectamos que generar un contacto con el cliente antes del día 15 de cada mes nos ahorra futuras gestiones porque durante esos primeros 15 días el cliente se le confirma que la factura le llegó, que la factura está bien cobrada y de una vez se garantiza como una flecha de programación de pago. Es decir, en una sola llamada estamos logrando hacer varias gestiones que anteriormente se podían hacer en dos facturas o a veces se hacían muy tarde. Entonces digamos que una de las mejoras del proceso fue que ajustamos todo nuestro flujo de trabajo durante los primeros días del mes para garantizar que nuestro equipo pueda contactar a los clientes de forma oportuna y no de pronto un poco tan tarde como lo estábamos haciendo. Entonces esa fue una de las primeras sesiones que hicimos, pues mejoras que hicimos. Adicionalmente, con todo este tema del DMAIC logramos construir y el CIPOC logramos entender mucho más nuestros procesos críticos dentro de cartera e hicimos un tablero Kanban en el cual definimos las etapas de nuestro proceso y estamos teniendo, digamos, reuniones periódicas con el equipo para tener un control de cuáles son las actividades y en qué estado se encuentra cada uno de nuestros clientes, si están en desconexión, si están en cobro, si están pendientes por facturas. Entonces ese tablero Kanban que hicimos, que construimos como equipo, nos ha permitido enfocar nuestras tareas hacia lo que realmente genera valor y tener un control de cuáles son las actividades y desde cuándo están esas actividades ejecutándose para garantizar que no se queden ahí en el tiempo. Entonces, ese pensamiento lean y todas esas herramientas que hemos aprendido a usar nos ha ayudado a generar mucho valor para la compañía. Les recomiendo muchísimo que investiguen sobre esto, que si les gustó este tema lo investiguen porque realmente sirve mucho para la mejora de procesos. Un saludo y que estén muy bien.